Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Por favor, deshabilitemos micrófonos. Rafael, Julián, por ahora. Muchas gracias. Bueno, estimados, bienvenidos a la sustentación del trabajo de grado diagnóstico de la cadena productiva láctea a través de un análisis estadístico de la condición agroindustrial de Zipafruit Zipacón, Cundinamarca, escrito y desarrollado por el estudiante Julián Eduardo Zapata Castillo. Este trabajo corresponde a proyecto de investigación para optar al título de ingeniero industrial. Tengo que dejar clara unas observaciones. La primera, vamos a utilizar solo 5 minutos de preguntas en las cuales se va a dividir para el revisor, en este caso el profesor Carlos Andrés Vega. Las intervenciones las deberá responder Julián en ese tiempo y cualquier disertación adicional se solicitará a los invitados panelistas que utilicen 5 minutos adicionales. Julián, a partir de este momento cuentas con 25 minutos para exponer tu trabajo de grado. Ya puedes activar el micrófono. Buenas tardes. Para empezar, quiero comentarles que los eslabones de la cadena productiva láctea a nivel nacional son representados dentro del Producto Interno Bruto con un porcentaje muy importante. Colombia es privilegiada por su diversidad de pisos térmicos y las condiciones geográficas en las cuales, además de las buenas prácticas de manufactura, la calidad y la inocuidad, podría ser uno de los mejores escenarios para la producción y transformación de los productos lácteos. El trabajo y el objetivo de este trabajo de investigación era identificar en el caso de estudio de Zipafruit en Zipacón, Cundinamarca, las condiciones de acuerdo con DOFA, poder explorar sus oportunidades en el mercado, las agendas y vigencias dentro del TLC y el potencial como la comercialización y la transformación dentro del sector lechero en el municipio. Palabras claves: agroindustria, buenas prácticas de manufactura, derivados lácteos, registros sanitarios para transformación de materias primas. Es importante resaltar que dentro de la investigación se exploraron diferentes tipos de documentos, dentro de los que se resaltan algunos trabajos de grado, algunos artículos de investigación, normativa nacional e internacional, en las áreas de Centroamérica y Suramérica. Dentro del capítulo 1 se hace la revisión documental de la normativa internacional, como es el Código Alimentario, que es regido por la ONU, diferentes artículos, como ya los había mencionado. Y en el capítulo 2 hacemos el abordaje de las condiciones del caso de estudio para preparar la herramienta de investigación que fue utilizada para poder validar los datos de la cadena productiva. En el capítulo 3 hacemos la presentación de la información recolectada y se hace un análisis multivariado. Y en el capítulo 4 hacemos la información requerida para la solución y planteamiento de la problemática. Dentro de la regulación y el problema de investigación debemos tener en cuenta que la normativa nacional, perdón, la normativa nacional y las normas técnicas colombianas nos dan unos requerimientos específicos, los cuales están cobijados bajo los decretos 2374 del 2013 y el registro INVIMA. Toda la construcción de la herramienta está basada en esta normativa. Dentro del panorama que nosotros tenemos a nivel internacional, es de resaltar también la información conseguida dentro de los TLCs, teniendo en cuenta que en la condición de exportación que nosotros tenemos, hay una oportunidad gigantesca dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Por ende, pues es importante tener en cuenta los datos que de allí emanan, pero es más importante también tener contemplado cómo podemos llegar a cumplir con ese tipo de condiciones. Entonces, es importante resaltar que hay 4 oportunidades de exportación que tenemos referente a este producto. La leche líquida, 100 toneladas, mantequilla 2.000 toneladas, helados 300 toneladas y quesos y otros como yogur 4.600 toneladas. Estos productos pues tienen esas cantidades para poder ir estableciéndose la exportación sin el costo del arancel. Los antecedentes vienen
involucrados como tal el contenido del TLC en la actualidad, donde a 2018 se estaban importando casi 30 toneladas de leche en polvo a Colombia, según los datos de DANE, y pues prácticamente uno de los mayores países donde se estaba registrando esa importación era de Estados Unidos. Otra característica que se debe tener en cuenta para este antecedente es que en Colombia se producen casi 7.000 millones de litros de leche al año, y esto solo se procesa la mitad, el resto se vende al por menor y pues de manera también no regulada, en el queso que comúnmente uno conoce como queso campesino. Sí, pues que es un queso que se hace crudo y pues por ende no tiene tipos de regulación. Pues tener en cuenta que la leche y los lácteos son unos alimentos que son de carácter de alto riesgo. Se presentan los estudios del caso de Latinoamérica de representatividad en Ecuador, Perú, México y Colombia, donde además de las características que diferencian como son la geografía y la topografía y el mismo trópico, hay condiciones que son semejantes, como las problemáticas en las cuales se destaca la desarticulación por falta de políticas públicas en cuanto al sector agropecuario o agroindustrial, y adicional a eso también la falta de pronto de oportunidades para las asociaciones como tal. En los casos de Colombia, en 2019, a través del COMPES 3965, se logra el fortalecimiento económico con una inversión de 12.000 millones de pesos para evidenciar este tipo de problemáticas e invertir en problemas de infraestructura y apoyo a las asociaciones. Colombia se ubica en el nivel 24 o en el lugar 24 de los mayores productores de leche al año. Y por encima de él, pues está Brasil en el lugar 3. En la justificación, pues nosotros podemos evidenciar que uno de los mayores climas que hay en Colombia, los mejores climas para la producción láctea, está entre más de 18 grados centígrados, que es un clima totalmente templado, y son las condiciones que se asemejan al caso de estudio. El PIB agropecuario representa el 23.4%, 0.7% del total del PIB agropecuario y solo el 2.3% del total del PIB general en específico, lo cual pues lo pone en un lugar importante teniendo en cuenta la cantidad de empleos que se pueden generar a través de este tipo de negocios. Capítulo 2, la cadena productiva láctea en Zipacón, Cundinamarca. Dentro de la descripción del capítulo 2, Zipacón es un municipio que queda a 50 kilómetros de Bogotá por la ruta que conduce por la calle 13 hacia Medellín. Tiene sus límites geográficos con el municipio de Facatativá al nororiente, al sur con el municipio de La Mesa, al oriente con Boyacá y al occidente con Anolaima y Cachipay. Tener en cuenta que aquí en esta ubicación, al estar entre el límite de la región de Sabana Occidente y el Tequendama, pues cuenta con favorecimiento en los pisos térmicos, pues tiene clima frío y también clima templado cálido. Importante tener en cuenta que estos datos de la producción y acopio de leche a nivel Colombia, dentro del 2015 al 2020, se presentaron algunos tipos de cambios sustanciales entre los acopios y la producción como tal. Básicamente, esta imagen sustenta lo que estaba mencionando ahorita, de que se producía una cantidad y solo se transformaba la mitad. Entonces, y que la tendencia pues se iba manejando entre los 2 años, teniendo en cuenta que en el 2015 se producieron 6.623 millones de litros, y solo se acopiaron 3.286 litros que fueron con destino a proceso. En la condición de agroindustrial de Zipacón, se evidencia que lo que mayor tienen en industria agropecuaria son los animales bovinos, con un total de 3.399 y 644 porcinos, sucesivamente hasta el ganado de mulas, que son 25 unidades nomás de la subtra. En la condición de AgroZipacón, nace como una asociación agropecuaria y lechera
teniendo en cuenta que en el año 2000, después de explorar las condiciones de los pequeños productores, pues que siempre sufrían el flagelo de no recibir retribución por la producción que realizaban, pues porque llegaban personas que se hacían cargo del acopio y al mes desaparecían con el material y con la plata o hacían usufructo de la materia prima que recibían y nunca pagaban por él. Entonces, a partir de eso se tomó la decisión de formar la fundación de la asociación. En el 2005 se incluyeron la agrupación de los pequeños productores. En el 2013 se designa la comercialización con las medianas colectoras, porque anteriormente se trabajaba con empresas como Colanta, Alpina y entre otras. Y en el 2020 se debe hacer una reorganización conforme pues a la pandemia, por lo cual pues obviamente con el mismo personal que participó se debió hacer la reestructuración. Es una entidad sin ánimo de lucro y su actividad comercial es comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos en establecimientos especializados. Conforme a Cipafruit, fue fundada en 2013 con la naturaleza de hacer la producción, transformación y venta de frutas en conserva, como bocadillos de uchuva, de papayuela, etcétera, 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 y pues en secundaria se hacía la comercialización de los productos lácteos. En el 2018, debido pues a la fuerza comercial y pues a la demanda láctea que surtió, pues hubo la necesidad de suspender el tema de las frutas en conserva, y en 2020, por temas de pandemia, tuvo que suspenderse el punto de venta directa existente. Sin embargo, se siguió produciendo y vendiendo pues a otros tipos de canales. Sin embargo, pues la fuente como tal desapareció. Y en 2001, pues 2021 se reorganizó el canal de ventas para poder seguir moviendo los productos con terceros. Los productos de demanda que más se comercializan o que más realiza o produce Cipafruit está en primer lugar el queso, la cuajada, el requesón, la mantequilla, el queso semidescremado, la leche descremada, kumis, yogur, arequipe y lactosuero, las conservas de fruta exótica, aunque como ya había mencionado en la anterior, ya no se hace con la misma frecuencia ni con el mismo impacto y volumen. En la descripción de los equipos e instalaciones se debe tener en cuenta que en este momento la empresa funciona en un establecimiento que pertenece al gobierno municipal y pues que no cuenta con unas condiciones óptimas que permitan desarrollar la industria con toda la calidad y la inocuidad que requiere. Sin embargo, se hacen controles de calidad como tienen que ver con pruebas de lactómetros, acidez, temperatura, que son los equipos que podemos evidenciar hacia acá, equipos rústicos como tal, de tipo artesanal, como las marmas de proceso, los tanques que van dirigidos a las bombas de enfriamiento, las estufas enanas y los indios con capacidad para 40 litros, 160 litros, perdón. En la descripción, pues podemos ahondar y conocer un poco más de las características de los equipos, donde pues se puede reflejar que también para la parte de calidad y metrología tenemos pues grameras que vienen totalmente calibradas y que anualmente se trabaja en su calibración para poder estandarizar los procesos. El objetivo general es diagnosticar la cadena productiva láctea a través de un análisis estadístico de la condición agroindustrial de Cipafruit. Los objetivos generales, específicos, perdón, construir una herramienta estadística que permita la recolección de información primaria de la cadena productiva láctea de la empresa Cipafruit en Zipacón, Cundinamarca. Sistematizar la información recopilada a través de la cadena láctea a través de la herramienta estadística y analizar los datos de las fuentes obtenidas sobre la condición agroindustrial de la empresa que permitan obtener alternativas de solución o mejora. Dentro de la metodología se debe tener en cuenta que en primera instancia se tuvo un acercamiento con los pequeños productores y se solicitó una reunión en la cual pues no se tuvo la asistencia esperada, por ende pues no pudo surtir ningún efecto positivo, por ende pues se tomó la decisión de abarcar las visitas en campo, de ir a hacer un recorrido puerta a puerta para evidenciar por medio de inspecciones visuales las condiciones como tal de los pequeños productores.
se realiza la entrevista a los pequeños productores, la recolección de datos, después se codifica la matriz de datos, el análisis de las variables, la validación de las herramientas y la realización de la matriz DOF. Por último, se hace la elaboración de una matriz Vester para poder determinar cuál es el problema de mayor prioridad y se realizan los árboles de problema, objetivos y acciones. Y posteriormente se ejecuta el planteamiento de las actividades de mejora. Dentro del capítulo 3 vamos a encontrar la división de la encuesta, la validación de la herramienta por medio de una ecuación del alfa de Cronbach, el análisis de los clústeres como tal, los procesos fisios y las condiciones actuales de operación, y por último, la matriz DOF. Podemos evidenciar en esta tabla la segregación de la encuesta, lo cual pues hace 6 secciones en las cuales destaca la primera parte, que es una encuesta sociodemográfica que permite conocer pues las condiciones como tal de las personas, sus estudios y demás. Las características de producción, pero la parte que más impacta es la tercera etapa, que hace la tecnificación del producto y cómo se obtiene. Por cuarto, se realiza la recolección y el acopio como tal, cómo impacta y cómo se correlaciona, y los procesos de comercialización. Y la última etapa es las problemáticas identificadas dentro de la cadena productiva. En la validación del alfa de Cronbach se puede identificar pues, que la herramienta es muy confiable teniendo en cuenta los coeficientes obtenidos de acuerdo pues, al cuestionario realizado y la codificación de las matrices. Teniendo en cuenta que su calificación está en 0.85, el rango de confiabilidad está en excelente. Por ende, pues se puede hacer una afirmación de que el estudio es totalmente confiable. Hay un código de colores dentro de los bucles que se generaron en los clústeres, los cuales vamos a identificar en las siguientes gráficas, para los cuales se referencia el azul como la referencia para los transformadores y comercializadores, el negro para la referencia de Guillermo Zapata como transformador y el rojo que identifican a los actores que hacen producción, pero no realizan transformación ni comercialización de los productos, salvo un productor que ya vamos a referenciar. Antes de poder entrar a las gráficas, debemos mencionar que hay 3 tablas en las cuales se identifican las preguntas de la encuesta que fueron mayor correlacionadas. En este espacio se puede evidenciar con el color verde el porcentaje de correlación que corresponde al 98 hasta el 83% de correlación, donde lo que más impactó es el tipo de producción bovina, los tipos de alimentación que sostienen el ganado, cuál es el precio promedio de venta por precio de leche, cuánto es el punto de agua, si cuenta con un punto de agua potable en la zona de ordeño, qué hacen con los focos de contaminación como las aguas aposadas o si cuentan con ellas en las áreas donde realizan el ordeño. Y si pues se puede hacer, digamos, algún tipo de distanciamiento, en los cuales pues, digamos, el tipo de producción bovina estaba relacionado con Normando, que era la que más marcaba la diferencia, en el cual la alimentación se daba por pastoreo continuo y el precio promedio de la leche se avalaba entre 700 y 1000 pesos en el momento de la encuesta. Asimismo, pues se fue, digamos, segregando la correlación. El punto que menos incidencia tuvo es si cuenta con acceso a servicios públicos con un coeficiente de menos 0.21. En el clúster se utilizó la ecuación euclidea al cuadrado y se puede evidenciar, como hablábamos en el código de colores, este bucle de acá es el que representa a Guillermo Zapata. Acá están todos los comercializadores y acá están todas las personas que realizan producción de leche, salvo una persona
que realiza. Acá en este gráfico, en esta dispersión que encontramos, podemos evidenciar lo que se veía diferenciado en las tablas con todas las variables y pues con todas las personas que estaban realizando acá. Hacia acá tenemos todo lo que tiene que ver con las personas que hacen comercialización. Acá está Guillermo Zapata, acá están todos los productores y en este caso, que está separado de los demás, está una encuesta que se realizó y que la persona no le vende la leche a la copiadora, sino que es autoconsumo, es decir, ella produce la leche, la transforma y la vende por su cuenta. Ubicada aquí. En estos puntos de dispersión, pues podemos encontrar, digamos, las personas que mayor concentración tienen en esa correlación del estudio que se realizó. Y las respuestas pues, que se obtuvieron. Entonces, en estas dispersiones se pueden evidenciar lo que nosotros pudimos encontrar dentro de la matriz que se mostró con el código de colores de verde, amarillo y rojo. A partir de esto, se hace la descripción del proceso en donde se parte en tres, que es el recibo, la transformación y la comercialización. El proceso nace en el recibo de la leche, y el paso a la marmita de proceso para los cambios de temperatura para pasteurización o demás. Pero en ese intervalo también se hace la toma de muestras y la verificación de acidez para decidir qué se va a hacer con ese tipo de productos. Si la leche es muy ácida va a tener un uso, si la leche es neutra va a tener otro uso como es la generación del queso fresco o la cuajada según corresponda. Tener en cuenta que esto también funciona a partir de demanda, entonces según la demanda también se puede hacer ese tipo de actividades. Posterior a eso, si es necesario, se hace la estabilización del pH hasta que llegue a neutro para poder hacer el proceso de queso fresco. Un cambio de temperatura por encima de los 40 grados que garantice que se puede estar haciendo la pasteurización o ultrapasteurización según corresponda. Y la mezcla de insumos o cuajos en los casos de la construcción del yogur o la constitución del arequipe, entre otros. Una vez esto, se hace el trasiego de la separación de sólidos y líquidos que se da en el proceso del queso por precipitación en la mezcla con los cuajos y se lleva a la etapa de moldeado, desuerado y prensado y empacado del queso. Se hace la segregación y acopio del lactosuero, se ve con los elementos que han sido moldeados y prensados, se hace la refrigeración y limpieza y desinfección de las superficies. Aquí muere el proceso de transformación y pasa al transporte y comercialización que se hace a través de los finqueros, en el caso del lactosuero, que se da para comida animal u otros usos, y la distribución de quesos al por mayor o al detal. Condiciones actuales. Dentro de las condiciones actuales y evidenciadas durante la visita técnica, se pudieron obtener un concepto técnico y un informe técnico donde se evidenciaron las diferentes falencias de la corporación o de la compañía y donde prima, digamos, las falencias de infraestructura en cuanto a lo que tiene que ver con gestión del riesgo, como mantenimiento de equipos y demás, y las condiciones locativas. También hay que tener en cuenta, este trabajo hace parte de un proyecto de investigación especial correspondiente a la convocatoria 009 y está ligado pues a los productos de MinCiencias. Este otro producto pues es resultado de esa investigación y tiene esa caracterización de producto MinCiencias. A continuación se refleja el estudio de la matriz DOFA, en donde se debe tener en cuenta las estrategias que se identificaron, o las condiciones que se identificaron y las estrategias para poderlas superar. A partir de esta matriz DOFA, se hace la construcción de la matriz Bester, que ya pues, posterior en el capítulo 4 vamos a explicar, pero pues hay que relacionar pues, lo que más incide para la construcción. Entonces, dentro de las debilidades, lo que se mayor impacto genera es que no se cuenta con registros INVIMA y al no contar con registros INVIMA se limita la distribución como tal de los productos. No contar con una buena distribución o venta limita los ingresos y esto pues no deja que se pueda mejorar el proceso sin una inyección de capital, la cual pues no ha recibido, digamos, el respaldo que requiere precisamente porque no cuenta con un soporte de venta que lo pueda respaldar o que lo pueda asemejar.
pues para que vea un resultado. Sin embargo, pues es otro aspecto que debemos verificar ahorita en el capítulo 4. Julián, 5 minutos. Ok, listo. Se realiza la matriz Bester con su respectiva calificación y los árboles de problema. Esta es la construcción de la matriz Bester de acuerdo a la construcción de la matriz DOFA. No se evidencian permisos de vertimiento, se evidencian carencias en barreras de inocuidad. A partir de esto se hace la calificación, que está en esta imagen, y nos arroja un aspecto crítico, que es donde nosotros debemos enfocar los esfuerzos para poder poner a funcionar la empresa, y es el numeral E, que corresponde a las fallas de infraestructura y las instalaciones inadecuadas. Es aquí donde se debe plantear el primer esfuerzo. A partir de esto se construyen los árboles de problemas con sus causas y efectos como tal, y las acciones que se evidenciaron. Posterior a esto, se construyeron los árboles de objetivos, donde el objetivo principal es adecuar la infraestructura en instalaciones, y se buscan diferentes alternativas como la apertura de puntos de venta de distribución que cuentan con estas características o que cuenten con estas características, hacer una inversión en los adecuados equipos para la transformación y la solicitud de aprobación de los recursos de los registros INVIMA de acuerdo pues a las instalaciones que se consigan para esto. En la adecuación de infraestructura e instalaciones, una vez se obtenga, se hace la solicitud de los recursos INVIMA y trabajar en el plan de mantenimiento de correctivos y preventivos de los equipos que se adquieran para este tipo de condiciones. El mejoramiento de las instalaciones y buscar los sitios adecuados que cumplan con la norma específica para el otorgamiento de los registros. Acá presentamos el estado de resultados actual, que tiene una cobertura de 5 años desde el 2016 al 2020, donde se muestra una utilidad operacional de 42.324 millones de pesos y con un ingreso anual a 2020 de 106.464. Se establece una relación costo-beneficio donde se ve que el negocio es rentable con un coeficiente de 1.22 en el cálculo como tal de la escala de costo-beneficio, teniendo en cuenta pues los ingresos y los egresos de esta operación. El plan de inversiones destinado es básicamente 260 millones distribuidos entre equipamiento, nueva tecnología y funcionamiento como tal de herramientas y adecuaciones locativas en lote propio. Para eso, pues, se destina un plan de ventas que se hace de acuerdo, pues, a los precios actuales, donde lo que se busca es producir o transformar el 97% aproximadamente de la cantidad de leche producida y poder ir incrementando paulatinamente entre el 15% anual hasta llegar al año quinto. En ese orden de ideas, pues esas son las ventas que están referenciadas y en la utilidad propuesta, inicialmente, pues cubriendo todo lo que tiene que ver con créditos y demás, más impuestos, se pueda obtener en el primer año 170 millones de pesos y en el segundo 308 millones de pesos. Perdón, en el quinto año, al final pues del resultado, que sea la tasa de ganancia después de impuestos. En la relación del punto de equilibrio se obtiene que el punto de equilibrio se va a llegar en el momento en el que nosotros hagamos ventas referenciadas con 609.536.420 pesos o en equilibrio en unidades que se vendan 206.736.000 unidades. Básicamente, pues referenciados conforme a los datos entregados y a los costos, como tiene que ver con la contratación de mano de obra calificada, los diferentes incentivos y los costos como tal, los fijos, los costos indirectos y los costos directos. En la evaluación económica, con esa proyección, la evaluación neta corresponde a 600.800.332 pesos. Y en el balance económico tenemos un total de
686.089.946 pesos. La alternativa de mejoramiento consiste en 6 pasos en los cuales se debe tener en cuenta la ubicación geográfica, el acondicionamiento de las locaciones, la comercialización local y regional, la inversión en investigación y desarrollo, el seguimiento al mercado de forma predictiva, buscando pues cuándo están las curvas en subida o en bajada para poder determinar los puntos de refuerzo en el trabajo y a la aplicación de buenas prácticas agroindustriales y sostenibilidad. En las conclusiones, se realizó el diagnóstico de la cadena productiva láctea a través de los análisis estadísticos de la condición agroindustrial de Cipafruit, que permitió consultar la literatura de Latinoamérica en donde se evidenciaron problemáticas similares dentro de los casos aplicados, e incluso en algunos casos el desmonte de la cadena láctea por falta de políticas públicas. Se construyó una herramienta estadística que permitió la recolección de información primaria de la cadena productiva láctea de Cipacón, y que permitió evidenciar 3 típicos de la cadena productiva, donde se destaca la ganadería convencional con baja tecnificación y una tecnificación media dentro del proceso de acopio y transformación y la comercialización de los productos transformados. Se sistematizó la información recopilada de la cadena productiva láctea de la empresa y a través de la herramienta estadística permitió obtener 64 variables, de las cuales se calificaron 32 de mayor importancia, con 13 variables calificadas entre el 86, entre el 83 y el 98% de correlación entre los encuestados. Se analizaron los datos de las fuentes obtenidas sobre la condición agroindustrial de la empresa Cipafruit de Cipacón y en Cundinamarca, que permiten obtener las estrategias de solución o mejora, permitiendo entregar un análisis económico con proyecciones a 5 años, aprovechando la coyuntura actual del mercado de la leche. Dentro de las recomendaciones emitidas, se debe tener en cuenta que los resultados del diagnóstico tienen una proyección, pero para que esta proyección pueda funcionar se debe aplicar un plan de ventas, y este se debe pues buscar en el estudio de mercadeo, en el cual se propone emplear una herramienta como una encuesta que sea de tipo Likert, enfocada a conocer los posibles canales de venta y las mejores condiciones para hacerlo efectiva y la proyección de acuerdo con lo planteado en los ejercicios de proyección. Se deben explorar alternativas de inclusión de las partes gubernamentales, académicas y de la comunidad dentro de las iniciativas de las asociaciones que permitan desarrollar condiciones de crecimiento a nivel agroindustrial, tanto para la industria láctea como en toda la agrícola del municipio, que generen valor adicional y que le den participación a los mercados campesinos, más allá de que pues les den el stand, sino que pues realmente pueda hacerse una ayuda mutua entre las partes para que sea pues de beneficio para los campesinos y se pueda pues hacer posicionamiento intrusivo de estos productos ofrecidos desde el trabajo comunal de la asociación. Para garantizar la plataforma de producción y venta de Cipafruit es necesario incentivar a los pequeños productivos generando la logística invertida. Es decir, ellos a nosotros nos entregan un producto que se va a transformar y nosotros a cambio entregamos asesoría técnica para que ellos puedan crecer con su negocio y de forma aportando a la calidad y la inocuidad de los productos. Esto nos ayuda a generar y mejorar la calidad de los productos. Productos adicionales, este ejercicio permitió obtener un working paper, un artículo científico de proyecto, la ponencia oral en Expotech 2021 de innovación y tecnología para la competitividad y productividad, un informe técnico, un concepto técnico y todos los productos que son de tipología de MinCiencias, que hacen parte del proyecto de investigación especial de la convocatoria 009. Listo, bueno, vale, muchas gracias, Julián, por tu presentación. Por favor, desactiva el micrófono. Estamos cortos de tiempo, entonces vamos a reducir el tiempo de preguntas a 3 preguntas. Profesor Carlos, quisiera que fueran lo más puntual posible, y Julián tiene para disertar las preguntas 3 minutos. Profesor Carlos. De acuerdo, ingeniero Freddy, muchas gracias. Bueno, en primera instancia, felicitaciones, Julián, por tu sustentación y por tu trabajo.
Conocemos el esfuerzo que has hecho durante varios meses para la consolidación del mismo, para aportar al proyecto de la convocatoria 009 y para sacar adelante tu proyecto de grado en ese marco, ¿no? Conocemos y somos testigos del trabajo que haces con Cipafruit y con la asociación. Esto es un trabajo encomiable, entonces te felicitamos por eso. Con respecto a la temática que desarrollas, bueno, tenía varios cuestionamientos, me hubiese gustado tener un poco más de tiempo, pero intentaré ser breve y sintetizar mis dudas lo mejor posible. Quería preguntarte primero que todo, mm, hoy día, en la actualidad, hablamos de cadenas de abastecimiento globales, ¿verdad? El interés de las cadenas de abastecimiento globales es precisamente la generación de valor. Cuando hablamos de una cadena productiva láctea como la de Ciprafruit, eh, ¿cómo consideras, o sea, en qué punto primero ubicas a Cipafruit? ¿Sí? ¿La consideras un productor? ¿La consideras un distribuidor? ¿Consideras que la cadena láctea que compone Ciprafruit está preparada para de pronto hacer parte de una cadena más robusta, más grande a nivel nacional, quizás a nivel internacional? Y si no, ¿qué crees que le hace falta a Ciprafruit para ser competitiva y generar ese valor esperado por el cliente que le podría dar cabida en una cadena de abastecimiento global? Ok, Inge, pues en primera medida, digamos, la información específica de la cadena nos permite evidenciar varias cosas. Este proyecto como tal, el de la convocatoria 009 y todo lo que se ha construido a partir de eso, busca como tales no permitir que los pequeños productores se queden por fuera del negocio. Las grandes plataformas tienen con absorción bastante robusta todo lo que tiene que ver con el mercado global. Nosotros en este momento estamos buscando posicionar a nivel local y regional ese tipo de productos. ¿Por qué? Porque en la medida en la que nosotros hacemos la producción de ese tipo de condiciones y de transformaciones, nosotros no empleamos más allá de lo necesario dentro de las materias primas. Al momento de comparar una ficha técnica de una marca reconocida con el producto que nosotros hacemos, nosotros no utilizamos los mismos conservantes. Por eso, en este momento, nosotros estamos volviendo a lo básico y permaneciendo en ese punto, dando con calidad y con seguridad alimentaria lo que los clientes realmente necesitan dentro de esta labor. Es básicamente el objetivo principal de ese tipo de condiciones, y pues la idea es estabilizar primero lo que tiene que ver con la producción lechera, con el uso que se le da a esa producción lechera para abordar ese bache tan importante que mostraban las estadísticas del uso del 50% de la leche y el resto pues en la venta a las grandes plataformas, donde estas personas puedan hacer su producción y su venta a nivel local, regional, y pues irse expandiendo de esa manera. Obviamente, digamos, las condiciones y las metas de esto, pues tienen una gran visión, una meta impresionante. Pues hay que tener en cuenta también dos aspectos, y es las calificaciones que hay a nivel regional de las producciones. Por ejemplo, a nivel Cundinamarca es la región número 1, Cundinamarca, Boyacá y Antioquia, que son la parte de la cadena láctea a nivel nacional que se corresponde y hace única y exclusivamente producción de leche. Hacia la parte del Meta, que es la región 2 Meta, el sur de Colombia, el Bichada y demás, Casanare, por condiciones de clima y demás, se dedican esas lo que tiene que ver con multipropósito o más que todo cárnicos. Pero el fuerte como tal lácteo está concentrado en la primera región, y
Y adicional a eso, pues en este momento Antioquia es el que va punteando con todo lo que tiene que ver con ese protagonismo dentro de la cadena láctea. Buscamos y lo que queremos hacer es que Cundinamarca cobre relevancia a partir de todas las ventajas geográficas que tiene y a partir del aprovechamiento y la utilización de las nuevas tecnologías y la incorporación de la innovación y desarrollo dentro de estos productos. Es el valor agregado que, digamos, de piso y de fondo se quiere implementar dentro de esos planes para que podamos lograrlo. Si físicamente se puede hacer o geográficamente se puede hacer, sí, inclusive vinculando muchos más municipios después de terminar la cadena o los pequeños productores de Zipacón se pueden aliar con otros municipios y buscar exactamente pues que se convierta en una gran colectora y productora de ese tipo de industria. Listo, Julián, vale. Relacionado con este mismo tema, no sé si has considerado, creo que por ahí en las recomendaciones llegaste a tocarlo en algún momento, y es que cada vez hablamos de cadenas productivas eh, más sostenibles y, y ya se habla mucho del concepto de cadenas de abastecimiento circulares, ¿verdad? Entonces, desde tu punto de vista como profesional y como experto ahora en en estas cadenas lácteas, ¿qué consideras tú que puede hacer Cipafruit para que su cadena productiva láctea sea una cadena circular? Es decir, sea una cadena que en lo posible reduzca contaminantes, residuos, desechos y por el contrario, reutilice ese material que normalmente es desechado. ¿Cómo crees tú que Cipafruit puede pasar a darle nuevos usos que a la larga, pues nuevamente generen valor y productividad para la empresa? Básicamente, en la trascendencia que ha tenido este trabajo y de la forma como ha impactado la experiencia que he podido adquirir en estos años, desde el 2015 que tuve la iniciativa, siempre la intención fue autosostenibilidad. El impacto que genera el lactosuero por sus mismos componentes, tanto proteínicos como ácidos y demás, eh, en los suelos es brutal y la contaminación es brutal también. Había pensado en un negocio de cerdos para poder nosotros mismos aprovechar el tema del lactosuero y pues finalmente es una proteína, pues lo que vamos a hacer es que si el cerdo va para engorde, pues no vamos a surtir el efecto precisamente por eso, pero siempre pensando en una economía circular, reutilizando esos sobrantes que nosotros tenemos. Por eso llegamos al punto del biodigestor, de utilizar, digamos, a partir de cogeneración y demás, todo lo que tiene que ver con las herramientas que nos da la materia orgánica. Y en primer lugar, pues poder abastecer parte del proceso que nosotros tenemos de cambios de temperaturas o cambios térmicos con el biogás que se genera de la descomposición anaeróbica de ese producto y al final del ejercicio, pues la utilización del sobrante como el biol para la oxigenación de las mismas tierras y pues, ¿por qué no pensar en una dieta específica para los animales que nos puedan ayudar a mejorar la comida de los animales y que ese sea el valor agregado que desde Cipafruit retorna a la asociación y de la asociación a los pequeños productores? Ese ha sido como siempre el componente específico social que hemos querido involucrar y que pues básicamente a nivel de comercial, que es como buscan los planes de financiación, pues no se ha podido encontrar ese punto que haga clic más allá de ver, sí, mire que sí se puede ayudar a los pequeños productores, porque pues al final de cuentas no es un producto diferente, es un queso que tiene unas condiciones específicas, que es la calidad de la leche, que se procesa totalmente clara, fresca, que en esa frescura no tiene mayor cambio de sus componentes y de sus propiedades como tal, pero pues que de todas maneras no es una marca reconocida. Entonces, nosotros buscamos en esa economía circular es exactamente generar ese valor para la misma región, el impulso y la motivación para que la cadena se fortalezca desde la base, que son los pequeños productores. Obviamente en la parte de calidad es un poco más complejo controlar en los puntos críticos, como son los cambios de temperatura,
pero pues que al final del ejercicio nos puede ayudar a generar una conciencia en los campesinos que nos puedan ayudar a sacar pues el proceso adelante, a recuperar esas tierras que tanto el otro tipo de cultivos como los ruscos y demás que se están utilizando para la exportación de flores, nos están pues deshidratando en las tierras y nos están convirtiendo las tierras agrícolas en inertes. Entonces nosotros lo que hacemos es reutilizar exactamente los sobrantes de la misma producción que pueden ser alterados por X o Y situación, pero que se pueden reutilizar dentro dentro del mismo proceso de descomposición al ser una materia orgánica que nos permite pues obtener beneficios como lo que son el biol y el biogás. Es básicamente eso. De acuerdo, Julián. Y la última, esta quizás será de un carácter un poco más técnico, ¿sí? Más aterrizado sobre la herramienta estadística que empleaste. Espero que me la puedas responder o que me puedas dar claridad al respecto de una forma un poco más sintética y rápida, ya para dar conclusión a este encuentro. Cuando reviso tanto en tu documento como en la presentación que nos hiciste hoy, hablas del análisis multivariado. Hablas de tres tipos de variables, que creo que los denotas inclusive por colores diferentes. Y hay una tabla que tiene un porcentaje CP1 y CP2, que no me queda claro qué es. Entonces allí me gustaría que me explicaras un poco más en qué consistió ese análisis multivariado, cuáles fueron los criterios tenidos en cuenta para llegar a esa segregación y a esa dispersión de los datos, ¿sí? Que al fin y al cabo fue a partir de los cuales pues tú eh, diste prelación a ciertas variables. Entonces me gustaría saber cuál fue ese criterio de selección que, que conllevó precisamente a ese comportamiento de los datos. Entonces, por favor, cuéntame un poco al respecto. Bueno, ese resultado se dio a través de la correlación utilizando el software, ay, Dios mío, ahora se me olvidó el nombre del software. Bueno, era un software estadístico que nosotros, pues a partir de la codificación que realizamos, la calificación que le entregamos para esta codificación a todas las variables que colocamos, las 64 variables, conforme con las preguntas de las personas encuestadas, nos llevaron pues a entender, digamos, que el comportamiento general de este tipo de variables. Entonces, la segregación exactamente se dio en el CP1 por la cantidad de correlación que se daba conforme a este tipo de situación. Asimismo, pues veíamos que en el CP2, digamos, era una secundaria. Sin embargo, pues de tipo relevante, nos impactó mucho, pues, cómo se segregaron los grupos y exactamente mostraron lo que nosotros captamos dentro de la encuesta. Entonces, si bien es cierto, a la realidad nosotros podíamos deducir, este grupo está segmentado porque solo hacen comercialización, pero este grupo también está segmentado porque solo hace producción y está en el centro Cipafluid que hace la comercialización y también hace la transformación y entonces, bueno, en fin, con ese tema. Pero lo que nos ayudó este software fue exactamente a dar esa característica técnica para poderlos agrupar dentro de esas mismas preguntas. ¿De dónde salieron las preguntas? De las mismas condiciones normativas que los decretos de buenas prácticas de manufactura nos entregaron y básicamente las respuestas que éstas recibieron eran de acuerdo pues a este tipo de situaciones. Por eso se consolidó la correlación entregada y a partir del análisis que el software nos ayudó a desarrollar y conforme a la codificación, pues lo pudimos obtener. Inclusive, básicamente y más allá, hablando de la valoración y confiabilidad de la herramienta, pues me permito también socializar un caso en específico y es que cometimos inicialmente un error en la codificación y cuando lo evidenciamos, los resultados iban generando otro tipo de variables, otro tipo de bucles y demás, y al momento de nosotros corregirlo, pues obviamente obtuvimos un resultado totalmente diferente y pues nos dio una gran certeza y demás referente a ese tipo. Pero conforme a lo que tiene que ver con la característica principal y la característica secundaria, lo primamos por la principal precisamente por la misma diferencia que se presentaba entre las dos, pues al tener en cuenta que el porcentaje positivo de la correlación
pues nos llevaba hasta cierto punto. Y en la secundaria, pues realmente no obteníamos el mismo resultado, inclusive con resultados negativos y viceversa. Por eso se hizo esa calificación de ese punto de esa manera y se obtuvo pues el resultado de ese análisis estadístico así. Listo, gracias Julián, gracias Carlos. Pues bueno, mil felicitaciones, ya es un proceso que se ha superado. Gracias por ese apoyo que tuviste, esa paciencia, Julián. Muchas gracias, profesor Carlos Andrés, por esa excelente intervención, preguntas muy pertinentes al trabajo de Julián. También debo felicitar a Julián porque pudo responder cada una de las preguntas. Felicitar al profesor Rafael Ramírez con su dirección en el trabajo de Julián. Me autofelicito por mi codirección del trabajo de Julián en su momento y de los entregables del proyecto. Gracias a ti hemos podido avanzar en nuestro proyecto de biogás. Entonces, por mi parte, un fuerte aplauso para Julián. Si quieren, activamos los micrófonos y lo aplaudimos todos, absolutamente todos pueden activarlo. Entonces, a la cuenta de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Un momento muy emotivo, Julián. Ya estamos ahora sí a un borde de la puerta de recibir tu título de ingeniero. En estos momentos pido el favor para todos los participantes que están acá, que resaltemos y veamos cómo nosotros podemos llegar al camino de Julián. Es un camino que tiene muchas piedras, pero el fruto es muy, muy bello y los reconocimientos siempre van a llegar. Así que para todos ustedes, gracias totales. Profesor Rafael, profesor Carlos, les pido que se queden en sala unos momentos para disertar sobre la calificación de Julián, la calificación final. Y el resto a todos ustedes, gracias totales a cada uno de los que participó. Disculpen por no haber dejado espacio para preguntas a todo público, pero pues creo que ya no hay tiempo para eso. Igual a los invitados, al profe Edgar, a Camilo, al profe Carlos Varela, a Clemente, a Laura Daniela, a Brian y a todos los que me hayan faltado por nombrar. Muchas gracias por la participación. Esto es Math Physics, estos somos nosotros y muchas, muchas gracias. Hasta luego, Julián, que estés muy bien. Hasta luego a todos. Juli, ya salió Juli. Hasta luego a todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, profe, creo que nos faltan algunos aquí. El profe Carlos aún no ha salido y Carlos Hernán Cruz. Bien, les voy a compartir mi pantalla. Ya al profe Carlos por interno en el WhatsApp le envié el formato correspondiente de evaluación. Voy a compartir mi pantalla para que